Bien, feliz tarde, queridos hermanos, un feliz sábado, que el Señor les pueda bendecir grandemente. Quiero primeramente, antes de todo, ofrecerles mis disculpas por los retrasos que hemos tenido en la presentación de esta serie. Hemos primeramente estado un poco mal de salud y también por problemas de índole técnico, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder retornar a nuestros estudios. Hoy en esta tarde vamos a ver el tercer estudio de la serie La lluvia tardía, el desarrollo del clamor de medianoche. En la última serie mirábamos cómo había sido el proceso de la lluvia en el tiempo de los apóstoles. Vimos también la historia de Jesús. Nos dimos cuenta a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía que el mensaje evangélico de Jesús no era más que un mensaje profético basado en las profecías del libro de Daniel en el capítulo 9. Nosotros mirábamos a la luz de la Biblia y los escritos de nuestra hermana Elena G. de White que el Señor Jesús, predicando el mensaje evangélico basado en el tiempo, en Mateo y en Marcos, nos decía que el tiempo era cumplido. Prácticamente lo que Jesús estaba a punto de proclamar a su pueblo era que el tiempo de gracia, el periodo de las 70 semanas dada al pueblo de Israel a través del profeta Daniel por Dios, estaba a punto de terminar. Y vimos que Jesús en su ministerio, que iba a tener un lapso de una semana, la última semana de las 70, primeramente el evangelio iba a ser predicado por él en persona y luego a través de los apóstoles. Nosotros sabemos de que los apóstoles, después de la partida de Jesús al cielo, recibieron el evento de Hechos 2, el Pentecostés. Pero el Pentecostés tuvo un significado más grande que simplemente el derramamiento del Espíritu en el tiempo de los apóstoles. Realmente lo que aconteció el día del Pentecostés fue la inauguración del ministerio como sacerdote de Jesús en el santuario celestial. Como parte de la obra de Dios en este mundo, los apóstoles fueron investidos por aquellas lenguas de fuego que no eran más que un símbolo del Espíritu Santo, pero que realmente lo que significaba la lluvia o el derramamiento del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y del mundo entonces conocido, no era simplemente el mensaje de la continuación del periodo de gracia que Dios le había dado a los profetas a través de los profetas al pueblo de Israel, y en este caso a través del profeta Daniel. Nosotros decíamos que los apóstoles habían continuado la misión y la obra de Jesús. Si el mensaje de Jesús era un mensaje profético, claro, los apóstoles también predicaban el mismo mensaje y por ende era profético. Nosotros vimos también de que en algún momento en la historia de la humanidad se iba a desarrollar un movimiento que iba a ser la contraparte del mensaje de los apóstoles, ya que las 70 semanas eran parte de la gran profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Y esa es la historia que nos introduce en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Lastimosamente, como pueblo no tenemos mucho conocimiento en cuanto a ese periodo, pero gracias a Dios que Dios nos da la fortaleza y nos da el entendimiento hoy para comprender muchísimo mejor ese mensaje que fue proclamado en aquel tiempo, pero que lastimosamente hoy gran parte de la hermandad y del mundo adventista desconoce totalmente la historia. Si nosotros recordamos en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 279, el párrafo 3, nos decía que cuando el día del Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, comprendieron ellos las verdades que Cristo había expresado en parábolas, que es la metodología que hemos estado usando. Les resultaron claras las enseñanzas que habían sido misterios para ellos,
La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo los avergonzó de sus teorías fantásticas, de sus suposiciones e interpretaciones eran insensatez cuando se comparaban con el conocimiento de las cosas celestiales que recibieron entonces. Eran guiados por el Espíritu Santo y la luz resplandecía en su entendimiento antes que antes estaba oscurecido. Como nosotros vemos, el día del Pentecostés, lo que realmente comprendieron los apóstoles a través del derramamiento de la lluvia, el Espíritu Santo fue el mensaje profético que tenían que proclamar al mundo entero. Claro, era el mensaje que había quedado inconcluso en la vida de Jesús, dado que Jesús hoy empezaba una nueva fase en el ministerio de su vida. También los apóstoles entraban en una nueva fase en cuanto a su tarea y su obra. Nosotros sabemos que las 10 vírgenes de Mateo 25 es la experiencia de todo aquel creyente que espera la segunda venida de Jesús. Mateo 25, versículos 5 y 6 nos dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, dice. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirla. A mí me llama mucho la atención realmente al leer esta cita. Y me da curiosidad y el deseo de saber y conocer y entender qué es lo que realmente iba a despertar a las vírgenes que estaban dormidas. Dice que a la medianoche se oyó un clamor, dice. Entonces el clamor es algo que se oye. Y lo que se oye realmente es el mensaje. Un mensaje que despierta a las vírgenes para encontrarse con el esposo. De hecho, la hermana Elena G. de White en El conflicto de los siglos, en la página 390 del párrafo 1, nos dice que la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas del séptimo día. Y dice que esta parábola se va a cumplir nuevamente en un tiempo futuro en uno de sus escritos. Quiere decir que nosotros actualmente somos esas vírgenes. Historia de la Redención nos dice que con temor Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las Escrituras que señalaba la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos. Quiere decir que el mensaje de Miller era el mismo mensaje de los apóstoles, era el mismo mensaje de Jesús, porque era un mensaje profético. Todos estaban encadenados en la gran profecía de los 2300 días. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos y sacrificando su orgullo y su opinión personal, ojalá que Dios quisiera que muchos hiciéramos así, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron de un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios, sus iglesias y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. Con infrenable anhelo, los que habían recibido el mensaje aguardaban la venida de su Salvador. El tiempo cuando lo esperaban ya estaba cerca, se aproximaba a esa hora con calma y solemnidad. Descansaron de la paz que gozarían en glorioso porvenir. Ninguno de los que experimentaron esa esperanza y esa confianza podría olvidar esas preciosas horas de espera. En la mayor parte de los casos, los negocios mundanales fueron puestos a un lado por algunas semanas. Los creyentes examinaron cuidadosamente cada pensamiento y cada emoción de sus corazones como si estuvieran en sus lechos de muerte y en pocas horas debieron cerrar los ojos a las escenas terrenales. No se hicieron vestidos de ascensión, pero todos se sentían la necesidad de gozar una evidencia interna de que estaban preparados para encontrarse con su Salvador. Y sus vestiduras blancas eran la pureza del alma y los caracteres limpios del pecado gracias a la sangre expiatoria de Cristo. El momento de la expectación pasó y Cristo no apareció para libertar a su pueblo. Los que con fe sincera y amor esperaron a su Salvador sufrieron una amarga desilusión.
Pero el Salvador había cumplido su propósito, había probado los corazones de los que profesaban esperar su venida. Muchos entre ellos habían actuado con un motivo que no era elevado por el temor, o que era elevado por el temor. Su profesión de fe no había afectado ni sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no ocurrió, declararon que no estaban chasqueados, que nunca habían creído que Cristo pudiese venir. Fueron los primeros en reírse de la pena de los verdaderos creyentes. En el verano de 1844, los adventistas descubrieron el error cometido de su anterior cálculo de los periodos proféticos y llegaron a la conclusión correcta, los 2300 de Daniel 8:14, que todos creerían llegaban hasta la segunda venida de Cristo. Se creía que iban a terminar en la primavera de 1844, pero entonces se vio que este periodo se extendía hasta el otoño de ese mismo año y la mente de los adventistas se fijó en esa fecha con el momento de la aparición del Señor. La proclamación de ese mensaje relativo al tiempo definido fue otro paso en el cumplimiento de la parábola de la boda, cuya explicación de la experiencia de los adventistas ya ha sido claramente demostrada, dice la sierva de Dios. Lo que experimentaron los discípulos que predicaban el evangelio del reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en los que experimentaron los que proclamaban el mensaje del segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, así también Miller y sus asociados proclamaron que estaban a punto de terminar el periodo profético más largo y último que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. Y ahora recordemos los gráficos. Aquí vemos la línea profética de los mileritas hablando desde que llegó el mensaje del primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel. Ahora nosotros sabemos que en un futuro por venir está el fuerte pregón, el cierre de la gracia y la segunda venida. Pero entre el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel hay un clamor que se levantó. Esa es una historia que nosotros hoy no conocemos, pero que hoy vamos a tratar de hablar un poquito acerca de ella. Ese periodo en el cual se dio el clamor de medianoche nos enseña a nosotros que la lluvia no es un momento en la vida o en la historia, sino que es un proceso de tiempo en el cual se desarrolla un mensaje. Miremos lo que nos dice Joseph Base en la biografía de él. Este es un libro de los pioneros que muy pocos tienen la oportunidad de tener, poder leerlo, pero está disponible aún en el website de los escritos de Elena G. de White. Y mire lo que nos relata él acerca del clamor de medianoche. Poco después del tardado de la visión de 2300 días, recordemos que los adventistas pensaban que el fin de los 2300 días eran la primavera de 1844. En dado caso, para ser más específico, el 19 de abril de 1844 esperaban al Señor. El Señor no vino y quedaron chasqueados. Cuando llegó el día y Jesús no vino en el primer chasco, y eso es algo que nosotros ni conocemos ni sabemos, quizás, pero los adventistas han sufrido dos chascos: el chasco de la primavera y el chasco del otoño. Cuando pasó el chasco de la primavera, empezó el periodo de tardanza, así como dice la parábola de las 10 vírgenes, y tardándose el esposo, todas se durmieron. Pero la parábola nos dice que a la medianoche se iba a oír un clamor que despertaría a las vírgenes. El mensaje del segundo ángel comenzó a ser proclamado. Apocalipsis 14:8, que nos dice ha caído Babilonia, porque recordemos que cuando pasó el chasco de la primavera, muchos de los que habían creído en el mensaje adventista ahora se burlaban del mensaje y estaban en contra de los que aún creían en una fe sincera de que un evento estaba por ocurrir. Mientras avanzaba este mensaje, en el verano de 1844 comenzó a enseñarse el movimiento definido para el cierre de la visión. Quiere decir que los estudiosos del movimiento empezaron a estudiar la Biblia y saber por qué se habían chasqueado en la primavera. Tuvieron un entendimiento, como lo dice el libro de Daniel, y fueron proclamando ya un momento definido para el cumplimiento de la visión. Y yo voy a dar en esta tarde un poco la lógica que ellos encontraron en la Biblia para poder
enseñar y en poder empezar a proclamar el clamor de medianoche, como en esa historia es conocido. Los principales ministros se opusieron, dice. El 12 de agosto se nombró una reunión de campamento para reunirse en Exeter, Nueva Hampshire. En mi camino allí en los coches, algo así como lo siguiente fueron varias veces muy a la fuerza presentado a mi mente. Vas a tener nueva luz aquí, algo que dará un nuevo impulso a la obra. A mi llegada allí pasé entre las muchas tiendas de campaña para saber si había alguna luz nueva. Me preguntaron si iba a la tienda de Exeter y me dijeron que tenían nueva luz allí. Pronto me senté entre ellos escuchando lo que llamaban el grito o el clamor de medianoche. Esta era una nueva luz, seguro o segura, fue el siguiente movimiento en la historia del advenimiento. Si nos movíamos en absoluto, en el que la historia del advenimiento podría ser comparada adecuadamente con la de las 10 vírgenes en la parábola del versículo 6, funcionó como la levadura en todo el campamento, y cuando ese encuentro se cerró, las colinas de granito de Nueva Hampshire sonaban con el poderoso grito: «He aquí viene el esposo, salida al encuentro». A medida que los vagones cargados, las etapas y los vagones del ferrocarril se alejaban a través de los diferentes estados, ciudades, aldeas de Nueva Inglaterra, el grito seguía resonando: «He aquí el esposo viene, Cristo nuestro bendito Señor, viene el 10º día del 7º mes, prepárate y prepárate». Ahora, mire qué hermoso. Oiga, a medida que el tiempo pasó, el clamor se fue haciendo más grande. Quiere decir que el mensaje era más claro y era dado de una manera más firme, que no quedaba duda que el Señor Jesús venía el 22 de octubre de 1844, como los pioneros adventistas creían. Ahora, el clamor de medianoche se desarrolló, o la lluvia en esa época, en esa historia, se desarrolló a través del estudio de la palabra de Dios y a través de las reuniones, los campestres, pero no los campestres como los que hoy hacen en los conquistadores. No, eso es perder el tiempo. Estamos hablando de campestres que eran reuniones para estudiar la palabra de Dios, para orar, para entender la profecía y determinar el momento actual y lo que venía al mundo en un futuro no muy cercano. Entonces, nosotros vemos que el clamor se fue desarrollando entre el primer chasco hasta el 22 de octubre de 1844. Quiere decir que hubieron alrededor de 4 a 6 meses en los cuales el clamor se desarrolló, pero se desarrolló a través de reuniones. La primera reunión donde se congregaron la multitud de adventistas creyentes en el mensaje, de los que habían seguido sosteniendo la luz que Dios le había dado a Guillermo Miller y a los pioneros y a las personas que lo acompañaban, fue en Boston, el 20 de julio en Boston. El 1 de agosto se reunieron en Concord, pero del 12 al 17 de agosto se reunieron en Exeter. Y en Exeter fue la última vez que los predicadores más sobresalientes, los que habían descubierto la luz de la Biblia y el entendimiento que Dios les había dado, donde presentaron que el 22 de octubre de 1844 vendría el Señor Jesús por segunda vez al mundo, y allí se desarrolló lo que en la historia del adventismo se conoce como el movimiento del 7º mes. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo las personas que encontraron y que proclamaron el clamor de noche entendieron esto? Los adventistas traían el problema que no entendían cómo era y qué era el santuario. Ellos pensaban que el santuario era la tierra. Cuando Jesús no vino en la primavera de 1844, se dieron cuenta que el santuario no era la tierra. ¿Qué creen que hicieron? Fueron a las escrituras
Y a través de la metodología de comparar el santuario, como lo dice el libro de Hebreos, que es sombra y modelo del santuario celestial, comprendieron que las fechas estaban equivocadas y que no concordaban con lo que ellos creían. A través del estudio del santuario en la tierra, comparándolo con el verdadero santuario del cielo, encontraron que la fecha de la purificación del santuario no se realizaba en primavera, sino que se desarrollaba en otoño. Y encontraron que todas las festividades en la vida de Cristo se habían cumplido y Dios se las había dado a través de las fiestas judías que se desarrollaban todos los años en el pueblo de Israel. Ahora, fue la metodología de parábola de comparar y contrastar lo que le dio la luz y el entendimiento para poder proclamar con poder el mensaje del esposo viene, salir a recibirle. Y declararon que el 22 de octubre de 1844 iba a venir el Señor Jesús por segunda vez. Ahora, la pregunta es, ellos tenían un mensaje definido, evangélico, profético, que era el complemento de la obra que iniciaron los apóstoles, que era el seguimiento de la obra de Jesús. ¿Cuál creen que es la obra nuestra? La obra nuestra es el complemento de la obra de los pioneros y es el cierre de la historia del mundo. Ahora, lo importante es que cuando el Señor manda la lluvia, un evento en el cielo ocurre. Y lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844 fue la inauguración del ministerio como sumo sacerdote y le empezó el juicio investigador con los muertos en la fe en el Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener un entendimiento lúcido en cuanto a cómo es el desarrollo de la lluvia y qué es la lluvia tardía. La lluvia tardía no es ni emociones, ni es ni sentimientos, no es un acto sobrenatural, sino que es un mensaje que prepara al mundo para un evento que va a acontecer en sus días. En nuestra generación quiere decir de que cuando la lluvia empezó a caer, un evento también comenzó en el cielo y que quizás es la obra final de Dios en la tierra. Mis queridos hermanos, ojalá que Dios nos dé entendimiento para poder comprender estas cosas y podamos nosotros estar agarrados de la mano del Señor Jesús. En nuestro próximo estudio veremos la lluvia tardía en nuestros días. Pero esta lluvia tardía se desarrolla en el contexto de una batalla entre el rey del norte y el rey del sur, donde Dios hace que surja un movimiento para que los hombres puedan ser amonestados y conocer las verdades de Dios. Ojalá nosotros tengamos el privilegio de poder estudiar estas cosas y comprender la obra que Dios quiere que veamos en nuestros días y ser sellados por la eternidad. Que tengan una feliz semana, es mi más grande deseo en esta tarde, mis queridos hermanos.